y va a ser quien va a dictar la sentencia. No pasa como en los juzgados de primera instancia, que pasa a un tribunal de sentencia o a un juez de sentencia. No, en paz, el mismo juez que conoce el proceso es el que dicta la sentencia, ¿ok? Entonces ese párrafo está derogado, ¿ok? Ya no lo tomen en cuenta. Ok, y entonces ya dijimos, al artículo 385, en el primer párrafo pongámosle 186 al lado izquierdo y al segundo párrafo pongámosle 124. Ahora, ¿qué dice el artículo 385 que ya nos leyó la compañera? Dice, para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba. ¿Qué significa apreciar? Valorará, de valorar, ¿verdad? Darle un valor probatorio. Recordemos que el procedimiento probatorio que ustedes vieron en derecho procesal civil aplica en todos los demás procedimientos. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. ¿Ok? Recuerden que en el proceso penal, en la etapa intermedia, hay una etapa en la cual va a ser de ofrecimiento de prueba, ¿verdad? Y donde el juez de primera instancia va a decidir si acepta o rechaza la prueba. Y ya en el debate es donde se va a diligenciar la prueba. Y finalizado el debate, cuando los jueces estén deliberando, ahí van a valorar la prueba. Y la van a valorar con base a las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. Repito, licenciado. Ahorita voy, Nancy. Esto aplica para cuando son tribunales colegiados, es decir, cuando hay tres jueces. Si solo es uno, pues la decisión de él es la que se va a tomar, ¿verdad? En cambio, cuando están los tres jueces, si dos consideran absolver o declarar inocente al acusado, 385 estamos. Si dos deciden absolver al acusado, pues ahí hay mayoría porque son tres. Si dos deciden condenar, pues ahí hay mayoría. Y si los tres deciden lo mismo, pues ahí hay criterio unificado, ¿verdad? Los tres decidieron lo mismo. Entonces, por eso es que tienen que haber tres jueces para que dos estén en el mismo sentido, o en absolver o en condenar. Ahora sí, Nancy, perdón, ¿cuál era su duda? Gracias, licenciado, y disculpe la interrupción. No tenga pena. Es que yo no muy le entendí. En el primer párrafo del artículo 385, ¿qué artículo hay que colocar? 186. Bueno, y en el segundo párrafo, el artículo 124, ¿es correcto? Así es. Muy amable. Muy bien, de nada. Ahora, aquí dice, según las reglas de la sana crítica razonada. ¿Alguien me puede decir cuáles son las reglas de la sana crítica razonada? Pregunto nuevamente, ¿alguien sabe cuáles son las reglas de la sana crítica razonada? ¿No? Ok. Mónica. Muy bien, les voy a leer esta parte de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Por eso, como les decía, es importante que tengan este tipo de códigos, ¿verdad? Para sus estudios, porque, por ejemplo, así como acá, yo tengo una anotación y eso pues ya me ayuda, ¿verdad? No obstante, si ustedes no tienen un código comentado, pónganlo a mano. Pero ustedes ahorita escuchen y yo les voy a decir qué es lo que van a poner a mano, ¿ok? Solo permítanme. Muy bien. Dice, el sistema de valoración de la prueba utilizada en el procedimiento acusatorio, recordemos que antes en Guatemala había un procedimiento inquisitivo, ¿verdad? Ahora tenemos un proceso acusatorio, consistente en la sana crítica razonada, que tiene como elementos doctrinarios tres: la lógica, la experiencia y la psicología. Dicho elemento debe estar inmerso en el análisis que realizan los juzgadores de sentencia
en la estimación de cada uno en cuanto a cada uno de los medios de prueba incorporados al debate, señalando el por qué, conforme a tales reglas, un medio de prueba es congruente o incongruente con otro de la misma o distinta naturaleza. Es decir, que se valora positivamente una declaración y se le resta valor a un documento o peritaje o viceversa. Para ello, comprender las razones o motivos que permiten atacar posteriormente tal decisión. Eso es parte de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿en qué consiste la sana crítica razonada? Son 3 elementos que conforman la sana crítica razonada y yo los invito a que lo pongan con su lapicero ahí a un ladito de su artículo, ¿verdad? Que es la lógica, la experiencia y la psicología. Es decir, cuando los jueces van a darle valor a un medio de prueba, tienen que utilizar su lógica, su experiencia y la psicología. ¿Ok? No es, por ejemplo, como en civil, que en civil tenemos medios de prueba que son legal o tasada, ¿verdad? Se recuerdan que dependiendo del medio de prueba, así es la valoración que se le va a dar. Hay prueba que es legal o tasada. Exacto, lógica, experiencia y psicología. La legal y tasada significa que ya tiene valor. El juez no le puede quitar ese valor. Ya tiene valor por sí solo. Por ejemplo, un testimonio, un documento emitido por un registro, por ejemplo, un certificado de nacimiento. Eso tiene un valor legal o tasado. Es prueba, produce plena prueba. En cambio, en penal no. En penal todos los medios de prueba tienen que ser valorados con base a las reglas de la sana crítica razonada, que son, repito, la lógica, la experiencia y la psicología. ¿Ok? Ahora vámonos al 186, porque dijimos que el 186 tiene relación con este artículo 385. ¿Y qué dice el 186? Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido en un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme el sistema de la sana crítica razonada. Entonces, ¿cómo se valora la prueba en penal? La sana crítica razonada. ¿Cómo se valora la prueba en penal? Con base en la sana crítica razonada. ¿Sí? No pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este código. Entonces, a este 186, del lado derecho del artículo 186, póngale 385, porque así cuando usted lea el 186, va a saber que después de leer el 186, va a tener que irse al 385. ¿Ok? Y al lado izquierdo del 186, póngale 11 bis. 11 bis. Que el 11 bis nos habla sobre la fundamentación. Y dice, los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. ¿Sí? Tiene que ser motivada, tiene que explicar. Entonces, por eso es que la sana crítica razonada es lo mismo. El juez tiene que darle el valor, pero va a tener que explicar por qué le está dando ese valor. Y hoy lo vamos a ver en esa sentencia que compartí con ustedes, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué artículo dijo? Disculpe, licenciado. 11 bis. Pero ¿junto con cuál lo tenemos que poner? Sí está en la clase, ¿verdad? Con el Sí, 186. licenciado, aquí estoy. Ok, el 300... Estoy buscando el artículo, pero usted dijo el 289, ¿o cuál dijo antes? Que el 11 bis. El 385 tiene relación con el 186. Sí, y el ya 186 con el 11 bis. Ah, gracias. Muy bien. ¿Ok? Bueno. Entonces estamos con esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas de la sana crítica razonada? La lógica, la experiencia y la psicología. Estamos. Ahora, segundo párrafo. La decisión que van a tomar los jueces versará sobre 2 puntos. Número 1, sobre la absolución. ¿Qué es absolución? Decir,
la persona es inocente. No se demostró que la persona haya cometido el delito. O número 2, la condena. Si se hubiera ejercido acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponda. Entonces, como ya nos dijo la compañera, a ese artículo a un lado pongámosle 124. ¿Qué nos dice el artículo 124? Reparación privada se llama el capítulo. Pero el artículo 124 dice derecho a la reparación digna. Por eso es que se conoce a la víctima como la víctima con derecho a reparación digna. Y dice, la reparación a que tiene derecho la víctima comprende, 1, la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo que inicia desde, ahí es 1, reconocer a la víctima como persona. Entonces póngale ahí usted 1 a reconocer a la víctima como persona, con todas sus circunstancias como sujeto de derecho contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para, número 2, reincorporación social, a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado en la medida que tal reparación sea humanamente posible y en su caso, número 3, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. ¿Sí? Entonces, la reparación digna va a tener 3 elementos importantes. 1, reconocer a la víctima. 2, la reincorporación social. Y número 3, la indemnización de los daños y perjuicios. Estamos todos en el 124, ¿verdad? Ahora fijémonos aquí que esto es importante. 1, la acción de reparación digna podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. ¿Sí? Segundo párrafo del artículo 124. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez, o sea, después de dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. Y ahí tenemos un plazo, tercer día. ¿Ok? Entonces, cuando el juez o el tribunal dicta la sentencia, en esa misma sentencia tiene que hacer ver que la víctima tiene derecho a reparación digna y va a señalar una audiencia que tiene que realizarse al tercer día. Y fíjese que no dice dentro del plazo de 3 días, dice exactamente el tercer día. ¿Ok? Ya después el numeral 2 nos dice que en la audiencia se deberá acreditar el monto de indemnización, la restitución y los daños o perjuicios y pronunciarse la decisión en la propia audiencia. El juez va a decidir en la misma audiencia si procede o no la reparación digna. Con la decisión de la reparación y previamente relatada la responsabilidad penal se integrará a la sentencia escrita, es decir, la decisión del juez sobre la reparación digna es parte de la sentencia. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o al tribunal la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de reparación. ¿Qué medida cautelar se pudiera solicitar aquí? Embargo de sueldos, Embargo, exacto, el embargo. ¿Qué otra? arraigo. Ok, está bien, pudiera pedirse arraigo. Aunque si la persona ya está ligada a proceso, o está presa, o está con medida sustitutiva. Y si está con medida sustitutiva, no puede salir del país.
no puede ausentarse, a menos que tenga autorización del tribunal. Entonces, digamos que está bien, ¿verdad? Pero ya de por sí la persona no puede salir del país, en principio, ¿verdad? ¿Qué otra? Aparte del embargo. Secuestro de bienes. ¿Ok? ¿Qué más? Intervención, ¿eh? La intervención cuando se trate de empresas, ¿verdad? ¿Qué más? Arraigo. Ok, era lo que decía la compañera anteriormente. ¿Qué más? ¿Las fianzas, licenciado? ¿Perdón? ¿Y las fianzas? La fianza. No sé. No. Porque la fianza, que es lo que se llama ahora como caución, antes se llamaba fianza, ahora se le denomina caución. Eso procede con la medida sustitutiva, ¿verdad? Si la persona tiene que dar una caución económica para no estar detenida. Entonces, si la persona se va y ya no se presenta al proceso, pues se hace efectiva la caución y ya no se le devuelve el dinero a la persona. Pero hay otra por ahí, otra medida cautelar. ¿Una multa? ¿Qué manda? ¿Una multa, licenciado? La multa, no, la multa es una pena principal. ¿No? La anotación de demanda, ¿sí? Cuando hayan bienes inmuebles se puede pedir la anotación de demanda, es decir, se libra un despacho al al registro de la propiedad para que haga una anotación de demanda, es decir, en la inscripción del inmueble se va a hacer de que ese inmueble es objeto a medidas cautelares dentro del proceso tal y tal. ¿Ok? Anotación de demanda. Bueno. ¿Y eso no es el secuestro? No, el secuestro es para bienes muebles, o se va a llevar usted un terreno a otro lugar. El secuestro procede, digamos que si usted está demandada, porque eso es civil y creo que ya lo vieron con el Lic Estuardo, pero si usted está demandada en un proceso y a usted como medida cautelar le decretan el embargo, van a llegar a su casa y le van a decir, mire señora, como usted no ha pagado una deuda que usted tiene, le vamos a embargar los bienes que usted tiene aquí en su casa, ¿verdad? Entonces, la refri, la estufa, el microondas y la tele que usted tiene quedan embargados, ¿verdad? Y el oficial del juzgado va a hacer un acta en la cual va a hacer constar los bienes que él le dijo a usted que iban a quedar embargados. Si usted los vende o los desaparece, eso es un delito que se llama alzamiento de bienes. Ah, Lic, entonces es una inmovilización que se hace en el registro. Ah, ya me Más recordé. o menos, exacto, ahí sí se lo acepto, ¿verdad? Ahora, sigamos con lo del secuestro, porque ya lo preguntó. Entonces, en el embargo, le repito, solo le dicen a usted, mire, la tele, la refri y esto quedan embargados, pero le van a quedar en su casa y usted los va a seguir utilizando. Sin embargo, se puede creer que se puede considerar que si la tele, la refri le quedan a usted y usted de verdad no quiere pagar, puede incluso arruinar la refri para que ya no tenga valor. Puede quebrar esa tele para que ya no tenga valor. Entonces lo que se pide es decirle al señor juez, le pido el embargo, pero a la vez también le pido el secuestro de bienes. ¿Para qué? Para que la refri, la estufa, el microondas y la tele no solo estén embargados, sino que se le quiten a usted y se guarden en depósito en algún lugar o en alguna persona. Entonces, alguna persona va a ser la responsable de tener esos bienes mientras está el proceso. Pero ahí el secuestro se dio en el momento que le quitan a usted los bienes. Todavía se los pueden devolver al final del proceso si usted paga o si demuestran que usted no tenía la obligación de pagar. Pero si usted no paga, esos bienes los venden y los rematan y toda la cuestión. Pero el secuestro es que lleguen a su casa y le quiten la refri, le quiten la tele y se lo lleven.
Eso es secuestro, ¿verdad? Si solo llegan a su casa y le dicen, esta tele queda embargada, se la van a dejar a usted. Y usted es la responsable de cuidar que no se arruine esa tele. ¿Ok? Bueno, ahora, la declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. ¿Cuándo una sentencia queda firme, compañeros? A los 15 días debe emitir el auto. Ok, ¿alguien más? Está bien, pero más o menos. ¿Cuándo una sentencia está firme? ¿Cuándo una resolución está firme, compañeros? ¿Cuándo fue notificada, Lic? No. Aún no. Si le notifican, aún no está firme. Adelante. Cuando fue debidamente notificada a todas las partes, ya pasó el plazo pertinente y no hubo oposición de ninguna de las partes. ¿Oposición de ninguna de las partes? Sí, cuando no existió ninguna oposición, se entiende por tácitamente aceptado Pero, el... muy bien, yo le entiendo a lo que se refiere, pero acláreme, ¿qué entiende usted por oposición? En el caso de la oposición de una sentencia sería presentar una apelación especial. Exacto, muy bien, Jeremy, exacto, a eso vamos, ¿sí? ¿Cuándo una resolución está firme? Una resolución en general. ¿Cuándo ya? Dos motivos. La primera es cuando ha transcurrido el plazo que cualquiera de las partes tiene para impugnar una resolución. En el caso, si es de una sentencia, si es una sentencia, lo que procede es una apelación. ¿Pero qué apelación procede? Ustedes no han visto impugnaciones, ¿verdad? En eso nos quedamos, terminamos el debate y ahí nos quedamos. En penal. Sí, correcto. Ok, bueno, lo que procede aquí es la apelación especial. ¿Sí? La apelación especial. Contra las sentencias dictadas por el juez de sentencia o por el tribunal de sentencia procede apelación especial. De conformidad con el artículo 418, dice, el recurso de apelación especial será interpuesto por escrito con expresión de fundamento dentro del plazo de 10 días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. O sea, pasan los 10 días y usted, que era el acusado o el condenado o el Ministerio Público, no presentaron apelación especial, entonces ya no lo pueden presentar otro día. Ya el plazo aquí es fatal. Terminó. Entonces ya no puede presentarse el recurso. Entonces ya la resolución está firme, porque ya no procede presentar ninguna impugnación en contra de esa resolución. Ya pasó el plazo que tenían las partes. O número 2, otro motivo por el cual una resolución es firme es cuando ya se presentó el recurso, pero fue declarado sin lugar. Entonces, como el recurso fue declarado sin lugar, ya la resolución causa firmeza. ¿Estamos? Ok. Bueno. Ahora, si la acción reparadora, esto me lo preguntaba el otro día el compañero en la clase, no recuerdo su nombre, pero dice, si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado de ejercerla en la vía civil. ¿Sí? Pero lo lógico es que se haga en la vía penal porque es más rápido. En la vía civil le va a tardar un montón de tiempo llevar un juicio ordinario de daños. ¿Ok? Bueno, entonces estamos pues. Ahora, como anotación aquí que pueden poner en su código es que el encargado de verificar que se cumpla con la reparación digna es el juez de ejecución. Porque recordemos que el tribunal de sentencia o el juez de sentencia dicta la sentencia,
pero dictada la sentencia, el expediente o el proceso pasa a un juzgado de ejecución, quien es el encargado de verificar que se cumpla efectivamente la sentencia o la pena que se impuso. Y en este caso también es el encargado de verificar que se cumpla con la reparación digna. ¿Estamos? Bueno, regresemos pues al 385, donde estábamos. Disculpe, ¿qué juez dijo? De ejecución. Gracias. El juez de ejecución. ¿Ok? Ahora, en el 387, primer párrafo, subraye la última frase donde dice: el juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. Yo no sé si ustedes han escuchado en las noticias, en la tele, no sé, o en redes sociales cuando dicen con un voto razonado. Eso significa que, digamos que si eran 3 jueces, 2 estaban de acuerdo y el tercero no. Entonces ese que no estuvo de acuerdo razonó su voto. Es decir, estaba en contra de los que los otros dijeron. Por ejemplo, si los 2 estaban de acuerdo en condenar, significa que el del voto razonado es porque no estaban de acuerdo en condenar, sino que él consideraba que había que absolverse, o viceversa. Si 2 jueces decidieron absolver y él tiene voto razonado, es porque él va a dar sus razones, sus motivos por las cuales él difiere de la decisión de los otros 2 jueces. ¿Ok? Ese es el voto razonado. 388. Y este artículo es bien importante y póngale con su lapicero en grande: indubio pro reo. Indubio pro reo. Dice: sentencia y acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación. O sea, el juez no puede venir a valorar o venir a considerar otras cosas que no sea lo que contenga la acusación. Tiene que haber un principio de congruencia, se llama eso, entre lo que el MP pidió y acusó y lo que el juez va a resolver. Y en el auto de apertura a juicio o en la apelación de la acusación. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella a la acusación o del auto de apertura a juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. ¿Alguien me puede decir entonces aquí dónde está el indubio pro reo? Salvo cuando favorezca al acusado. Exacto. Salvo cuando favorezca al acusado. ¿Se recuerdan que yo les hablé el otro día sobre el indubio pro reo y el favor rei? No sé si con ustedes fue que les expliqué eso, del indubio pro reo y el favor rei. Y aquí aplica el indubio pro reo. ¿Por qué? Porque es en cuanto a la culpabilidad o no del acusado. Entonces aquí estamos sobre indubio pro reo. En cambio, cuando estamos en que si aplicamos una norma o aplicamos otra, en que si aplicamos un artículo o aplicamos otro, favor rei, el que más favorezca al reo, favor rei, porque estamos ante 2 normas, que sería una antinomia. ¿Se recuerdan? Cuando hay 2 normas que establecen cosas contrarias. Entonces, antinomia. ¿Cuál se va a tomar en cuenta? La que favorezca al reo. Pero cuando estamos en la sentencia y sea que el juez va a tomar la decisión, todo lo que favorezca al reo es indubio pro reo. ¿Ok? Bueno, 390. Pronunciamiento.
La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. ¿Sí? Subraye lo siguiente. El documento será leído. La lectura valdrá como notificación. Licenciado, disculpe, usted está leyendo el artículo 389, requisitos de la No, sentencia. 390. Ah, gracias. Muy bien. De ahí dice, cuando la Disculpe, complejidad, licenciado, ¿qué dijo que leyera, que subrayáramos? donde dice, la sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Bajan como 3 líneas y dice, el documento, o sea, la sentencia, ¿verdad? Será leída o leído. Y de ahí se saltan donde dice, la lectura valdrá como notificación. O sea, ya no tiene que ir el notificador y hacer un acta de notificación, una cédula de notificación o asentar razón. No, con el solo hecho de leerla, ya se da por notificado a las partes que estuvieron presentes. El siguiente párrafo del 390 dice, cuando la complejidad del asunto al avanzado de la hora, se leerá tan solo su parte resolutiva. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. Absolución. Subraye lo siguiente. La sentencia 391. La sentencia absolutoria se entenderá libre del cargo en todos los casos. Y baje hasta el final. Aplicará cuando corresponda medidas de seguridad y corrección. ¿Se recuerdan ustedes las medidas de seguridad que están en el artículo 88 del Código Procesal, del Código Penal? ¿Ok? Entonces, cuando hay sentencia absolutoria, el juez, no obstante que dictó sentencia absolutoria, puede aplicar medidas de seguridad. 392, condena. La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad y corrección, determinará la suspensión condicional de la pena, ese es un sustituto penal, y segundo párrafo, la sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados. Al 393, póngale a un lado también 124. ¿300 qué? Al 393, póngale 124. Al 393, 124. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora vamos al 389. Y al 389, que es los requisitos de la sentencia, yo le voy a pedir que por favor a un lado póngale con su lapicero 147 de la LOJ. Licenciado, disculpe, usted mencionó el artículo 389 del Código Penal, procesal penal, ¿verdad? Sí, ahorita lo vamos a ver. 389. Y a la par. 147 LOJ. Ok. Muy bien. Bueno.
Bueno, yo les dije que tuvieran su sentencia, pues espero que la tengan a la mano, ¿verdad? Solo permítanme. Adelante, Nire. Licenciado, Muy bien, no tenga... se me activó, disculpe. Ok. Muy bien. Vamos a ir en el orden que el artículo 389 nos dice. Y vamos a ir viendo si esta sentencia pues cumple con los requisitos que el artículo 389 del Código Procesal Penal establece. ¿Ok? Dice, permítanme, no había visto que esto tenía aquí estas opciones. Ah, sí, pero bueno, ok. Estamos, entonces dice artículo 389, requisitos de la demanda, de la sentencia. La sentencia contendrá la mención del tribunal y la fecha en que se dicta. Como vemos, esta sentencia nos dice la mención del tribunal, Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Y la fecha en que se dicta, 6 de agosto de 2009. ¿Estamos? Nombres y apellidos del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal. Entonces, como vemos acá, nos dice, bueno, ¿se recuerdan que vimos en el artículo 390 que la sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala? Entonces, la sentencia, después del nombre del tribunal y de la fecha, nos dice, en nombre del pueblo de la República de Guatemala, este tribunal procede a dictar sentencia como consecuencia del debate que por el delito de violación de derechos de autor y derechos conexos se realizó en contra de Raúl. Tapé los nombres. Pero ¿qué nos dice aquí el 389? Contendrá el nombre y apellido y los demás datos que sirvan para determinar su identidad. Entonces, por eso nos dice aquí el nombre del acusado, los demás datos, edad, nacionalidad, estado civil, profesión, oficio, dónde nació, cuándo nació, la dirección de su residencia, el nombre de sus padres, el número de cédula, porque en ese tiempo todavía no había DPI, ¿verdad? El número de cédula. Nos sigue diciendo el 389, si la acusación corresponde al Ministerio Público, y aquí no lo dice, acusa el Ministerio Público a través de los agentes fiscales, y nos da el nombre de los agentes fiscales. Nos describe quién es el abogado defensor. Y el artículo 389 también nos dice cuando se ejerza la acción, si hay querellante adhesivo, sus nombres y apellidos, cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor civil y en su caso el tercero civilmente demandado. Aquí teníamos a querellante adhesivo y actor civil, a tal y tal persona, que estaba con el auxilio del abogado Francisco Gerardo Velázquez Cortés y no hay tercero civilmente demandado. ¿Ok? Entonces, como vemos... Siempre, sí, perdón, adelante. siempre hacen mención de que no hay tercero civilmente demandado o no es como necesario. No es necesario, pero es lo mejor. No es obligatorio hacer mención que no lo hay, pero es mejor para dejar claro esa situación, para que no haya dudas que si había o no había. Lo mejor es expresarlo para que quede claro que no lo había. Pero si no lo ponen, no hay problema. Se entiende, se infiere que no lo había. ¿Ok? Bueno. Número 2, 389. Enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación o de su ampliación. Repito, la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación o de su ampliación y del auto de apertura a juicio, los daños cuya reparación reclama el actor civil y la pretensión reparatoria. Como vemos aquí, entonces ellos en esta sentencia nos van diciendo
¿En qué va a consistir este apartado? Y aquí no lo dice. Enunciación de los hechos y circunstancias, objeto de la acusación, tal como lo establece el código. Y lo que ellos hacen acá es que nos van a relatar en qué consistía la acusación y el auto de apertura a juicio. Y van a decirnos si la víctima, en este caso el actor civil, pero la víctima, pedía algún tipo de reparación o no. Entonces dice, el hecho que se le imputa al acusado consiste en que en el mes de noviembre de 2006, como representante legal ubicado en la 31 Avenida C-54, Colonia Centroamérica, zona 7 de esta ciudad de Guatemala, en la carátula del libro Cualquier forma de morir, del autor Rafael Mengíbar, sin autorización de su autor, usó y mutiló una fotografía, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el hecho que se está juzgando? Violación al derecho de autor y derechos conexos. Eso ustedes lo van a ver cuando vean leyes especiales mercantiles, ¿sí? La ley de derechos de autor y de derechos conexos, y ahí van a ver que hay un delito de violación al derecho de autor, que consiste en utilizar algo que pertenece a otra persona sin su autorización. Entonces aquí, básicamente lo que están haciendo es describir cómo a esta persona que es el acusado cometió el hecho, cuál es el delito que se le está acusando, ¿ok? Entonces nos sigue diciendo aquí el relato. Sin autorización de su autor, usó y mutiló una fotografía realizada por la persona esta, que era el dueño de quien tomó la foto, aún sabiendo que los derechos de autor le corresponden a esta persona. Con base en ese hecho, con fecha 6 de mayo, aquí ya viene el auto de apertura a juicio, el juzgado noveno de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, dictó en su contra auto de apertura a juicio. Durante el debate no hubo ampliación de la acusación por parte del Ministerio Público y el actor civil, que era el dueño de la fotografía, a través de su abogado, requirió al tribunal se condenara al sindicado, en este caso acusado, ¿verdad?, en concepto de indemnización al pago de la suma de 70,000 quetzales. Entonces, en esta parte nos van a enunciar cuáles son los hechos que se le atribuyen al acusado, nos van a relatar que se dictó un auto de apertura a juicio, nos hacen ver que no hubo una ampliación por parte del Ministerio Público y cuál es la indemnización que pretende la víctima, que en este caso es el actor civil y el querellante adhesivo, pero ahora para efectos de nuestros procesos actuales sería la víctima con derecho a reparación digna, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna duda acá? No, ¿verdad? Entonces repito, aquí en este apartado lo que hacen es explicar el hecho que le atribuyen al acusado, hacen un breve descripción o mención sobre el auto de apertura a juicio, hacen ver que no hubo ampliación de la acusación y establecen cuál es la reparación o indemnización que pide la víctima. ¿Ok? Ahora, número 3, determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estima acreditados. Aquí es donde ya donde el juez nos va a decir si durante el debate le demostraron a él si la persona acusada es culpable o inocente, ¿sí? Determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estima acreditados. Es decir, el tribunal va a decir, a mí durante el debate con las pruebas pude determinar estos hechos y por lo tanto es el sentido que se le va a dar a la sentencia. Entonces dice acá, de conformidad con las pruebas que fueron producidas durante las audiencias de debate, el tribunal estima que quedó acreditado el hecho de que el acusado en la primera edición del libro Cualquier forma de morir, publicada en el mes de noviembre de 2006 por F&G Editores,
hizo uso en forma mutilada, sin autorización y sin consentimiento en la portada del libro de una fotografía cuyos derechos de autor correspondían al señor tal y tal. O sea, ya aquí ya entendemos que la persona es culpable, porque al tribunal, durante el debate con los medios de prueba, todavía ya en el siguiente nos explica cuáles son esos razonamientos, cómo fue que llegó a esa conclusión. Pero aquí solo nos hace ver que efectivamente la persona, que durante el debate se demostró que la persona realmente o efectivamente cometió el delito, ¿verdad? Porque el tribunal dice acá, quedó demostrado que la persona hizo uso en forma mutilada, sin autorización y sin consentimiento de una fotografía que tenía derechos de autor. ¿Y cuál es el delito? Violación a los derechos de autor. Entonces, al tribunal le quedó claro y considera que quedó demostrado que la persona realmente cometió este delito. Entonces, en el siguiente apartado, que son los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o a absolver, ya aquí nos tiene que venir a hacer esa valoración de los medios de prueba. Y aquí es donde va a aplicar la sana crítica razonada. ¿Sí? Y entonces dice esta parte, el tribunal, de conformidad con las pruebas que fueron producidas por las partes, estima que durante el debate quedó acreditada la responsabilidad penal del acusado del hecho antijurídico que se le atribuye por parte del Ministerio Público de conformidad con los razonamientos siguientes. Y dice, se recibió la declaración de los testigos. 1. Quien expuso que llegó, y él dice lo que dijo, y aquí relatan lo que dijo el testigo, ¿verdad? Veamos aquí. Ok, como vemos ya a la parte final, al principio da una descripción de lo que el testigo dijo durante el debate, cuando él declaró. Y ya entonces viene el tribunal y después de poner en la sentencia lo que dijo el testigo, ya le da la valoración. Y dice, a esta declaración el tribunal le otorga valor probatorio en contra del acusado, en virtud de que fue claro al señalar que no le otorgó al acusado ninguna autorización para poder usar en la forma que lo hizo la fotografía que aparece en el libro, y tampoco se demostró que sí contaba con esa autorización, ¿verdad? Entonces, ya ellos están razonando, explicando por qué le van a dar valor a esa declaración. Otro testigo, y vuelven a lo mismo, dan una descripción de lo que él dijo, y al final, aquí dice, a esta declaración, el tribunal también le otorga valor probatorio en contra del acusado, ya que con ella los jueces podemos establecer que fue efectivamente el autor de la fotografía, la persona esta, quien facilitó los archivos de foto y que la misma sí fue usada en la carátula del libro. Y otro testigo, tenemos 3 testigos. Igual él, hacen una descripción de lo que él dijo. Pero fíjense aquí lo importante. A esta última declaración testimonial, el tribunal no le otorga valor probatorio. Pero no solo es decir si le otorgamos o no, tiene que decir por qué. En virtud de que lo que narró no le sirve a los jueces para establecer dato alguno en relación a su responsabilidad en el hecho que se le imputa. ¿Sí? Esas fueron las declaraciones. Ahora, los documentos que fueron incorporados al debate. Dice que el tribunal le otorga valor probatorio al ejemplar del libro, en virtud que en la carátula del mismo se puede observar que fue usada la fotografía de la cual se está alegando que se usó sin derechos del autor y que la misma fue mutilada, o sea, no se puso tal cual el autor la hizo, sino que le modificaron algo, le quitaron alguna parte. Una fotografía que sirvió de base para elaborar la carátula porque le sirve para poder observar la imagen
y un álbum que contiene 8 fotografías, y a los demás documentos el tribunal no les otorga valor probatorio, en virtud que resultan irrelevantes. Y dice cuáles fueron los documentos que se presentaron, pero ellos no le dan valor probatorio. D. El tribunal también le otorga valor probatorio en contra del acusado a un disco que contiene la colección fotográfica donde aparece la fecha de creación de la obra fotográfica y el tipo de formato con el cual fue elaborado, en virtud que fue incorporado al debate. Y ahora aquí es lo importante, también es importante. Por todo lo anteriormente expuesto, el tribunal es de la opinión que durante las audiencias del debate quedó plenamente establecido que el acusado es responsable penalmente del hecho que se le imputa por el parte del Ministerio Público, toda vez que ha quedado acreditado que en la primera edición del libro Cualquier forma de morir del autor Rafael Mengíbar Ochoa, en la portada del libro en forma mutilada y sin autorización y consentimiento, utilizó una fotografía que representa a un perro aullando cuyos derechos de autor le pertenecen al señor tal y tal, puesto que él la tomó y el acusado tenía conocimiento de ese hecho, y por lo tanto no puede argumentar que la foto es de dominio público y tampoco se demostrará que contara con los derechos para poder hacer el uso de la fotografía en forma expresa y concreta por parte del autor, ni que fuera facultado para poder hacer la alteración de la misma, ni que haya otorgado autor una retribución económica por su uso, tampoco que haya sido utilizada con una finalidad educativa, didáctica o informativa y sin fines de comercialización y de lucro, razón por la cual resulta procedente que este tribunal le imponga la pena que en derecho corresponde de conformidad con el artículo 274 del Código Penal. ¿Ok? Y aquí nos dice, debe ser la mínima, aquí sobre la pena, ¿verdad? Debe ser la mínima atendiendo a que el acusado ha observado buena conducta anterior al hecho y no se acreditaron circunstancias agravantes y tampoco el móvil del delito, es decir, que le imponen un año de prisión conmutable a razón de 25 quetzales diarios y 50,000 quetzales de multa. Este delito tiene 2 penas, prisión y multa. Penas que es procedente suspender por el plazo de 2 años, o sea, le dieron suspensión condicional de la pena. Y aquí se pronuncian en cuanto a la indemnización que se pretendía por parte de la víctima. En cuanto al reclamo de daños y perjuicios que formuló el actor civil, el tribunal estima que debe declararse sin lugar, toda vez que a criterio de los jueces durante el debate no se le proporcionaron parámetros y elementos necesarios para poder hacer una cuantificación económica de los daños y perjuicios que se dicen causado, y esto es algo que no puede dejarse ni al arbitrio ni a la imaginación de los jueces. Por no acreditarse que el acusado carece de medios necesarios para hacer ese gasto, resulta procedente que se le condene al pago de las costas del proceso. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, el tribunal valora las pruebas y dice sí, con las declaraciones de los testigos nos damos cuenta que efectivamente la persona, el acusado, utilizó una fotografía sin autorización del autor, porque así lo dicen los testigos. También tenemos la prueba que es el libro donde se ve la foto, y tenemos un álbum fotográfico en el cual se puede ver la fecha en que se tomó esa foto, que tiene derechos de autor, y por lo tanto él la usó posteriormente en el libro sin autorización, por lo tanto cometió el delito. Ahora, por haber cometido ese delito se le va a poner 2 penas, prisión y multa, prisión de 1 año y multa de 50,000. Sin embargo, le dan un sustituto penal, que es la suspensión condicional de la pena. Es decir, no va a ir preso ni va a pagar la multa, pero va a cumplir estas condiciones. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, o si ustedes quieren lo vemos posteriormente, pero eso se le llaman sustitutos penales. Es cuando la persona no tiene que cumplir la pena. ¿Ok?
Y en cuanto a lo que la persona estaba pidiendo, del pago de los 60,000 quetzales porque usaron su fotografía sin autorización de él, el tribunal dice, miren, él no demostró por qué está pidiendo esa cantidad. O sea, él se la inventó, ¿de dónde sacó esa cantidad que él está pidiendo? Él no acreditó algo que demostrara que efectivamente le corresponde recibir esa cantidad que él está pidiendo. Si él hubiera, por ejemplo, si él hubiera demostrado cuántos libros se han vendido y él pudiera decir que en virtud de que se ha vendido tal cantidad de libros y que han generado una ganancia de tal y tal dinero y que por lo tanto le corresponde un porcentaje por esas ventas, pues hubiera sido distinto, ¿verdad? Pero el tribunal aquí dice, miren, él está pidiendo una cantidad, pero no demostró de dónde sacó él esa cantidad. No es una cantidad arbitraria, ni puede quedar solo a la imaginación de decir, bueno, pongámosle 60 o pongámosle 100 o pongámosle 200 o pongámosle 1000. Porque él tiene que demostrar por qué está pidiendo esa cantidad. De ahí tenemos la siguiente parte, la 5, que es la parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales. Es decir, aquí solo van a indicar cuáles son los artículos en los cuales el tribunal se basa para dictar la resolución. Y por último, la parte resolutiva. Bueno, esa era la 5. Parte resolutiva, convención de las disposiciones legales aplicables y la firma de los jueces, la última parte. Y entonces aquí encontramos la parte resolutiva, donde dice, el tribunal por unanimidad, o sea, los 3 estuvieron de acuerdo, por unanimidad declara que esta persona de apellido Figueroa es responsable como autor del delito de violación al derecho de autor y de derechos conexos, por razón por la cual se le impone una pena de 1 año de prisión conmutable a razón de 25 quetzales diarios, la cual deberá cumplir en el centro de detención que señala el juez de ejecución correspondiente y una multa de 50,000 quetzales. 2. Se le otorga al acusado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta por el plazo de 2 años. O sea, si durante esos 2 años él cumple con las condiciones que la ley establece y que los jueces le pueden imponer, entonces ni va a ir preso ni va a pagar la multa. ¿Ok? Y número 3, sin lugar la acción civil promovida por este señor que era el dueño de la foto y se condena al acusado al pago de costas. Por último, léase la presente sentencia en la sala del debate, quedando con ello notificadas las partes. Y por último, como vemos, las firmas, obviamente esta es una copia, pero aquí van las firmas de los jueces. Juez presidente, juez vocal, en la otra página estaba el otro juez vocal y la firma del secretario, que la firma del secretario es la que da fe de que las firmas que ahí aparecen son las de los jueces que integran el tribunal de sentencia. Entonces, de forma resumida, la sentencia tiene que ir primero el nombre del tribunal y la fecha. Tiene que ser siempre, tiene que ponerse esa frase de que la sentencia se dicta en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Va a identificar al acusado con sus datos de identificación, va a indicar quiénes son las partes, en este caso que es el Ministerio Público, si hay querellante, si hay otras partes que se hayan adherido al proceso. Tiene que decir cuáles son los hechos que considera acreditados. Y ya con eso ya nosotros vamos a entender si es absolutoria o condenatoria. Ya en el siguiente apartado de la sentencia nos va a explicar cuáles son esos razonamientos, cómo utilizaron la sana crítica razonada. Yo siento que esta sentencia está un poco escueta, pero es válida. Que indujeron o que hicieron determinar a los jueces para establecer que efectivamente la persona cometió el delito. Después nos va a decir cuáles son los artículos en los cuales se basó la ley y ya la parte resolutiva, que es lo que más importa, ¿verdad? Donde dice cuál es la pena que se impone. Entonces, traté de buscar una sentencia sencilla, ¿verdad? Y esta pues fue de las más sencillas que encontré que nos pudieran ayudar. Entonces, pues por hoy, eso es lo que tendríamos por hoy. Si ustedes gustan, el día de jueves vemos lo de las impugnaciones, ya que me dicen que no lo terminaron de ver con
con el Lick Bremer y pues ahí estaríamos. No sé si alguien tiene una duda de ahorita. Licenciado, una consulta. No sé si me perdí un poco, pero en la parte donde en numeral Romano 2, donde dice se otorga al acusar beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta por un plazo de 2 años. O sea, usted comentaba que si él cumplía las condiciones que el tribunal establecía, él ya no debía pagar la multa de 50.000 ni cumplir con la pena de 1 año de prisión. Ajá. Pero no se menciona como qué es lo que él deba hacer, si es algún tipo de ayuda social o algo Ah, ok, por el estilo. entiendo. Ok, va, permítame, pues ahorita le digo. Deme chance, ahorita voy a eso. Ok, si quiere, pues déjeme, es que aquí no lo encuentro que tengo un código, pero este no. Ok, alguien había levantado la mano en lo que busco el fundamento para explicarle al compañero con fundamento. Me dice. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se refiere con reparación digna? Y si esa reparación digna o sea, se lo dan de una vez o hay que hacer un juicio aparte o algo así. Ok, para darle respuesta, porque ya lo hablamos hace un momento, está en el artículo 124 del Código Procesal Penal. ¿Sí? Artículo 124. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, me quedo aquí buscando, que no encuentro. Espérenme, es que no le quiero decir algo que no es. ¿Ya nadie más? Adelante, Wilder. Perdón, licenciado, se me activó. No tenga pena. Yo creo que... Ok. ¿Quién fue el compañero que me preguntó de la suspensión condicional? Yoli. Ok, ¿tiene su código penal a la mano? El Código Penal, sí, déjeme. Ajá, por eso no lo encontraba, mire, ya está. Pero ya lo encontré.
¿Alguien que tenga su código penal ahí, compañeros, a la mano? Yo, licenciado. Léame, Yo lo tengo. ok, Ya le- ubíquese en el artículo 72, artículo 72. Artículo 72, suspensión condicional. Ok, ¿cómo se llama el capítulo? De la suspensión condicional de la pena. Muy bien, Capítulo y el 4. artículo 72, suspensión condicional. Lea el artículo 72. Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5, si concurrieran los requisitos siguientes. Primero, que la pena consiste en privación de libertad que no exceda de 3 años. Segundo, que el beneficio no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. Tercero, que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido un trabajador constante. Cuarto, que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosamente en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Quinto, en los delitos contra el régimen tributario a que se refieren los artículos 358A, 358B y 358C, si el penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que previa liquidación fiscal determina la autoridad tributaria, a pedido del juez competente. En este caso no se tomará en cuenta para el otorgamiento de este beneficio el límite máximo de la pena prevista en la ley para tales ilícitos. Ok, Este beneficio se podrá otorgar. así que aquí ya nos fuimos, está bien, perfecto. Pero si quiere, váyase, yo para tener claro cuándo procede la suspensión. Vámonos al artículo 76. Lea el artículo 76. Artículo 76. Revocación del beneficio. Si durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena el beneficiado cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida, más lo que le correspondiere por el nuevo delito cometido. Si durante la suspensión de la condena se descubriese que el penado tiene antecedentes por haber cometido un delito doloso, sufrirá la pena que se le hubiere sido impuesta. Y 77, por último. Artículo 77. Extinción de la pena. Transcurrido el periodo fijado sin que el penado haya dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por extinguida la pena. Ok, ahí está. Entonces, tenemos cuándo procede, ¿verdad? Y la pena, y esa suspensión, Código Penal, y esa suspensión no puede ser menor a 2 años ni mayor de 5. Durante ese tiempo de 2 a 5 años, dependiendo cuánto le fije el juez, él tiene que demostrar buena conducta, es decir, no tiene que cometer un nuevo delito. Si transcurre el plazo, que en este caso, por ejemplo, en esta sentencia que leímos fue de 2 años, y él durante esos 2 años no comete nuevo delito, al finalizar los 2 años, la pena queda extinta y nunca fue a la cárcel ni nunca pagó la multa. ¿Ok? Entonces simplemente consiste en no volver a cometer ningún delito. Así es, siempre y cuando se den las condiciones. Miren, por ejemplo, dice el 72, que la pena consiste en privación que no exceda de 3 años. Por ejemplo, usted no puede pedir suspensión condicional de la pena por un delito de homicidio, por un delito de asesinato, por un delito que tenga una pena mayor a 5 años, a 3 años. Si es un delito que tiene mayor a 3 años, no puede pedir. 2, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente, o sea, que sea un delincuente primario, no que sea reincidente, no que sea habitual, que sea la primera vez que la persona comete un delito y que sea un delito que no tenga y que no le pongan más de 3 años. 3, que antes de que la persona haya cometido el delito, esa persona haya observado una buena conducta y hubiera sido un buen trabajador. Y 4, que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad y que se presuma que la persona va a cometer nuevo delito. Si usted como abogado defensor logra demostrar eso, usted tiene la posibilidad de pedirle al juez que no obstante que su patrocinado es culpable, pero que le suspendan la pena, porque no había cometido delito anteriormente, porque la pena es menor de 3 años, porque él fue una persona trabajadora, es una persona honesta, que no había cometido delitos anteriormente. Entonces, le van a dar la suspensión condicional de la pena. Y si durante los 2 años que siguen no comete otro delito, al finalizar los 2 años, ya
se tiene por extinguida la pena. Licenciado, ¿y esto en qué fase del proceso se solicita? Disculpe. Después de al dictarse sentencia. Cuando usted va a dar sus alegatos, sus conclusiones en el debate, usted le tendría que decir al señor juez, señor juez, señor juez, durante el debate se ha demostrado que mi cliente es inocente, ¿verdad? El Ministerio Público no pudo acreditar que efectivamente mi patrocinado haya cometido el delito del cual se le acusan, ¿verdad? Usted primero va a decir, yo le pido que lo absuelva. Sin embargo, señor juez, usted le tiene que decir, ¿verdad? Sin embargo, señor juez, si usted es del criterio que se ha demostrado que mi cliente o que mi patrocinado es culpable, yo le solicito que imponga la pena mínima y que se le otorgue el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ahí es donde usted lo tiene que pedir. Gracias. Muy bien. Había levantado la mano ahí un compañero, no vi quién había sido. Jorge, creo yo. Sí, muy bien, pues le repito, en las conclusiones, ustedes en principio, insisto, tienen que decirle al señor juez, aunque ya se haya demostrado que el otro sí era, ¿va? Pero ustedes tienen que decirle, no se demostró, y por lo tanto le pido una sentencia absolutoria. Pero, si usted es del criterio que se demostró y considera que mi patrocinado sí es culpable, y usted considera que mi patrocinado sí es culpable, yo le pido que se ejecute, que le beneficie con la suspensión condicional de la pena, de la suspensión condicional de la pena. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, jóvenes, yo les voy a pedir que, bueno, el día jueves también voy a estar yo con ustedes y ya será su última clase de penal. Vamos a ver sobre las impugnaciones, pero les voy a pedir que por favor nos conectemos a las 6 de la tarde. Igual el día viernes yo voy a estar con ustedes en procesal civil, pero les pido que por favor se conecten hasta las 6, ¿verdad? Va a ser de 6 a 7, tanto jueves como viernes. Que tengan una feliz noche y pues nos vemos el día jueves. Que estén bien. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado.